Yo estoy convencido que este es un virus de diseño creado por el hombre. ¿Dónde, quién, por qué? No es motivo de esta charla. Eso me lo reservo. Pero ya lo tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? La tercera semana de octubre del 2018 fue cuando empezó esta gran caravana de hondureños, de 4.500 hondureños que zarpan o salen de San Pedro Sula para viajar a través del Triángulo del Norte para poder transitar a lo largo y ancho de la República Mexicana con la intención de llegar a los Estados Unidos. Se estima de que esa fecha, a la fecha de hoy, aproximadamente 1 millón de personas han cruzado con esa intención. Me entrevistan la tercera semana de octubre en Radio Nacional. Me dice: Alejandro, tú como experto en materia migratoria, ¿qué impresión te merece esto? Dije, bueno, lo que más me preocupa en este momento, en este contexto, este día, con estas grandes hordas migratorias, es una pandemia de origen migratorio de proporciones épicas, jamás pensadas. Fíjate, lo dije la tercera semana de octubre del 2018. Y no porque sea muy inteligente o un sabio, sino porque la sensibilidad de haber andado recorriendo el mundo y entendiendo el comportamiento de la historia natural de la enfermedad te da elementos para anticiparte. Este es un virus atípico, es un virus que no entendemos bien los científicos, que se comporta de una forma bizarra y que tiene un principio fundamental: causar temor, terror, enfermedad y muerte. Entonces, tu amigo Alex Díaz va y busca una solución. Y hablo con la comunidad científica mundial, que constantemente lo hago, y me mandan a hablar de Jordania para que vaya a un pequeño reunión científica con un grupo interdisciplinario de las mentes más brillantes en el aspecto de virología, de bioseguridad y de inmunología. Denudamos y desnudamos o encueramos al virus, así en palabras llanas, para ver la estructura, para ver las secuencias, para ver las cadenas, para ver... Y no le encontramos ningún sentido. Ahí fue donde yo refrendé la teoría que tenía. Esto había sido fabricado. Claro. Y no me da miedo decirlo, O sea, lo digo con todas sus letras y lo digo enfrente de las cámaras. Que la gente lo tiene que saber. Entonces, ahí me presentan una tecnología de un grupo de exmilitares y gente muy avesada en el tema de la ciencia. Un dispositivo tipo escáner que lo que hace es emite una luz infrarroja que a la vez emite ondas de radiofrecuencia que viajan a través de la luz como hilo conductor. Previamente calibrado, lo envía, lo capta, devuelve la señal y ¡pip! Hace un bip. Y te dice con una certeza impresionante quién tiene y quién no tiene. Imagínate nada más lo que esto puesto en el mercado, en el gobierno, en el aparato de salud, en los restaurantes, en los medios de transporte masivo, el metro, el colectivo, los camiones, etcétera. Es volver a la economía. Pero es salvar vidas, que es lo más importante. Reactivas la economía porque es otra pandemia. Entonces ya hablamos del concepto de sindemias. Ahorita estamos viviendo una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Pandemia de pandemias. Traemos la pandemia de la salud, traemos la pandemia de la economía, traemos la pandemia de la seguridad, traemos la pandemia de la salud mental porque los niños están en las casas, no tuvieron la niñez que nosotros hemos tenido. Ellos están encerrados, confinados. Su estructura de salud mental está cambiando. Lo vemos con nuestros hijos. No pueden salir, no pueden convivir, no pueden socializar y eso les está afectando. Entonces, en esta sindemia, algo tenemos que hacer. Y fui y busqué esa solución, la encontré y ayer me los traje aquí a Monterrey a los jordanos. Estuvimos en el Hospital Metropolitano y logramos convencer a los jordanos y al equipo multidisciplinario de inversionistas americanos que fuera en México el primer lugar donde se probara fuera de Jordania, pero que también fuera México el lugar donde se pueda desarrollar y manufacturar. ¿Cuál es el protocolo mundial hoy para poder ir a un restaurante, a una oficina de gobierno, a un hospital a visitar, a cualquier lugar? Te mojas los pies en un tapete con alguna sustancia que espero que funcione, te ponen gel en las manos y te ponen un termómetro electrónico. En algunos casos te pasan por un túnel que te esparce algún líquido que también espero que funcione y lo digo con respeto. El termómetro electrónico es lo más inespecífico que hay para poder detectar sí o sí. En primer lugar, porque hay un sinnúmero de enfermedades que te pueden dar fiebre y no tienes COVID. Pero también hay una ventana amplísima que ya tienes COVID, que ya puedes infectar y que no tienes fiebre. Entonces, ¿cuál es el escrutinio que estamos haciendo? ¿No será mejor un aparato que te diga si tienes o no? Capacidad de poderte decir en 5 segundos si tienes o no tienes. No. Entonces, eso hace un escrutinio verdadero y te genera
que hagas una ruptura de la cadena de la historia natural de la enfermedad, aíslas a la persona y empiezas a romper el ciclo y empiezas a contribuir al menos con tu granito de arena. Pero vuelves a la economía, vuelves a las condiciones normales, habituales, empiezas a liberar todas estas tensiones sociales que estamos viviendo y empieza a haber actividad económica. ¿Quién no quiere eso, Nayo? Fíjate que pasando ahora al tema de lo que estás ahorita persiguiendo, que es ser gobernador de Chihuahua. ¿Cuál es el motivo? Porque nunca en tu vida has sido político. Pero he sido político toda mi vida. El médico, por naturaleza, Nayo, es político. Porque el médico te escucha, el médico te sirve, te ayuda, tiene la capacidad de poder lidiar con los dos grandes espectros de la vida. En mi categoría como pediatra y otras especialidades, yo a la 1 de la tarde estoy recibiendo un bebé y a las 2 de la tarde, imagínate lo que significa traer un bebé, los globos, las risas, la familia, lloran pero de felicidad, las fotos, pero en la habitación de enseguida estás dando la noticia de que un familiar murió y eres la misma persona. Esa es política. Cuando logras conciliar y logras enfrentar los grandes espectros de la vida, los grandes retos de la vida. Y ahí es cuando tú verdaderamente demuestras de qué estás hecho. Pero también la capacidad de servir, pero también el compromiso social. Y aparte, la coyuntura que estamos viviendo, el momento histórico que estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Esto no se repite en 100 años, ¿eh? Entonces, este era el tiempo, este era el momento.